Saludos, estimados amigos, espero que se encuentren muy bien en esta noche de viernes. Estamos de vuelta con un tema nuevo, ahora sobre la religión antigua israelita. Ahora, como ven en el tema, bueno, en el título de pantalla es Yahvé de Samaria, el culto que la Biblia intentó borrar. Vale, es muy interesante, no habíamos platicado directamente sobre esto y les quiero comentar rápidamente que este tema es como una antesala a un tema que veremos en las siguientes horas. Es decir, que esta semana tendremos dos temas, pero quise dividirlos porque eran como temas relacionados, pero a la vez temas que era bueno tocarlos por separado. Así que tendrán doble información para no mezclar ciertas cosas y desaprovechar tal vez un tema muy bueno como es el que veremos en unos minutos. Y tendrán otro tema, repito, en las próximas horas o días. Pero al fin habrá dos temas esta semana, ¿vale? Pero el primero de estos es Yahvé de Samaria, es decir, algo muy interesante que muchos conocen, otros tal vez no han escuchado, y hoy prometemos que te caerás de la silla con lo que veremos en estos minutos, que aunque es un tema express, un tema rápido, con todo eso no significa que tenga poca información, sino todo lo contrario, contiene información demasiado valiosa para todos aquellos estudiantes que están en la búsqueda del conocimiento bíblico académico. Ahora, pues solamente antes de comenzar, invitarlos como siempre a suscribirse al canal. Es totalmente gratis y al suscribirte, pues obviamente tendrás notificaciones cada vez que estemos transmitiendo en vivo o como ahora estemos subiendo un tema nuevo o bien dos temas nuevos cada semana. Así que suscríbete, no te pierdas de nada y por supuesto apóyanos compartiendo los videos, dejando tu like para que estos videos puedan llegar a más y más personas cada vez. También puedes seguirnos en Facebook donde subimos estos temas a través de la cuenta de Donato Martínez Montalvo, que es mi nombre, y a través de TikTok en la cuenta La Historia No Contada, donde subimos fragmentos que puedes compartir en tus redes sociales, que puedes compartir con tu tía la religiosa, con tu abuelita que cree en otras cosas, pues para que puedan aprender en todas las edades. Así que TikTok también es muy práctico en eso, pues ahí nos puedes seguir y compartir también los videos de la página bajo el nombre La Historia No Contada. Ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos, estimados amigos, en esta noche con este tema breve, pero no por eso sustancial y magnífico que es Yahvé de Samaria. Ahora, bueno, ya que comenzamos con este tema, es importante comentar algo que ya habíamos platicado en algunas clases dentro de este canal, y es que, por supuesto, la religión antigua israelita es muy diferente a la religión que nació después del exilio babilónico, conocido como judaísmo del Segundo Templo. La religión antigua israelita pues, distingue del judaísmo en que era una religión sobre todo politeísta en su origen y en el mejor de los casos enoteísta. Esto significa que tenían la adoración a un Dios principal, pero sin negar la adoración a otras divinidades, como lo veremos precisamente en esta noche. Y ahí es donde viene este tema sobre Yahvé de Samaria. Nosotros hemos visto y nos hemos acostumbrado a ligar al Dios Yahvé a Jerusalén, su templo de Jerusalén, su ciudad, su culto y todo eso. Sin embargo, ¿qué pensaríamos si descubrimos que la misma Biblia, ni se diga la arqueología como lo veremos hoy, pero la misma Biblia, que es un libro teológico, no histórico, pero con todo eso nos dejó el rastro de que Yahvé tuvo otros templos fuera de Jerusalén que estuvieron vigentes durante el periodo del primer templo de Salomón y durante el periodo inclusive del segundo templo de Zorobabel. Es decir, que esa idea de un templo único, absoluto, elegido por Dios, es más que pura teología. Esto nunca fue, como hoy veremos, una realidad histórica en el antiguo Israel. Ahora, los dioses de Samaria y el problema del templo de Yahvé. El contexto histórico textual de esto es que, por ejemplo, leemos en Primera de Reyes 16:32 en el escrito masorético, que su abreviatura es esta para que tú te vayas acostumbrando a todo esto, que es TM, que significa texto masorético, que es el texto masorético, no es otra cosa más que
aquellos pergaminos, sobre todo que vienen desde la Edad Media, el más antiguo, si no me falla la memoria, es aproximadamente del año 750 de nuestra época, que son manuscritos hebreos de la Biblia hebrea, donde por supuesto se han tomado como los manuscritos de mayor autoridad dentro del judaísmo, el Textus Receptus, como le llaman, de donde toman las traducciones que conocemos en todo el judaísmo del escrito masorético. Sin embargo, como podemos entender que vienen del año 700 de nuestra época, no son los más antiguos. Obviamente hay documentos más antiguos como son los escritos de Qumran, inclusive la Septuaginta, y eso es muy importante, la versión griega de los 70 aproximadamente redactada en el 300 antes de Cristo, 1000 años antes del escrito masorético más antiguo. Pero el masorético, a fin de cuentas, es el escrito autoritario del judaísmo. En ese escrito de donde se derivan todas las Biblias prácticamente que tenemos al español, tanto cristianas como judías, se menciona que Acab erigió un altar a Baal en la casa de Baal que construyó en Samaria. Así dice, repetido esto que parece redundante, que Acab erigió un altar a Baal en la casa de Baal que construyó en Samaria. Es decir, parece algo redundante repetir que es a Baal y todo eso. Sin embargo, esta formulación presenta un problema literario. Si ya se construyó un templo para Baal, el altar sería algo secundario, obviamente, ¿no? Es decir, ¿para qué la Biblia se espanta, por decirlo así, de que erigió un altar si ya había un templo? Es decir, el mayor problema no es un altar o una mesa o cualquier cosa que construyas en un templo pagano. El mayor problema es que ya existe ese templo pagano. Por lo tanto, aquí nos da una pista de que este templo posiblemente no era realmente a Baal y por eso la Biblia se escandaliza de que haya construido un altar dentro de ese templo a Baal. Esta tensión sugiere una modificación editorial posterior. Lo que estamos estudiando en esta noche se llama crítica textual. Como platicamos, este mundo de las ciencias bíblicas usa demasiadas herramientas para explicar la Biblia en su mundo y en su contexto, tanto teológico, cultural, etcétera, político. En las clases pasadas estábamos usando la antropología social. Hoy estamos usando la crítica textual y esto es maravilloso porque entonces son bastantes herramientas para la construcción histórica del antiguo Israel y del mundo bíblico. Entonces, este pasaje, por lo tanto, tiene una tensión editorial, lo que ha llevado a varios estudiosos a pensar que el escrito original no hablaba de un templo a Baal, sino de un templo de Yahvé en Samaria. ¿Y por qué es importante este punto, entender que había un templo posiblemente en Samaria antes de la destrucción del Reino del Norte, antes del exilio babilónico, a la par del templo de Salomón? Porque veremos que después del exilio babilónico, cuando se levanta el segundo templo por Esdras y Nehemías, Zorobabel y todo ello, también los samaritanos vuelven a levantar un templo en Jericín. Y esto es muy importante y lo veremos en unos minutos. Quédate hasta el final, que no será un tema largo. Ahora, como punto número dos, podemos entender la omisión de Yahvé de Samaria. Es decir, que esta expresión de Yahvé de Samaria no era muy agradable para los redactores finales de la Biblia hebrea. Como sabemos, o si no sabemos, la Biblia hebrea fue construida en su totalidad solo después del exilio babilónico. La mayoría de los libros y escritos que vemos en la llamada Biblia hebrea o Antiguo Testamento, conocido también, fueron redactados solo después del exilio babilónico. Antes no tenemos prácticamente ninguna pista de esos escritos. Ahora, para los redactores finales de la Biblia hebrea, este término era muy incómodo. Reconocer que hubo la adoración en Samaria a Yahvé, pero no solamente la adoración, que no sería lo malo, sino que había un templo a Yahvé, que ahí ya suena escandaloso para los editores finales de la Biblia hebrea. El libro de los Reyes, redactado desde una perspectiva deuteronomista, es decir, centrada en Jerusalén,
que empieza a ser redactado esta tendencia durante el tiempo de Josías, año 600 antes de Cristo, donde se empieza a centralizar por primera vez el culto a Yahvé, donde según la Biblia habla de que hubo una reforma religiosa por este rey conocido como Josías, que empezó a reinar a los 8 años, y entonces supuestamente hay una reforma religiosa, y dentro de esta reforma religiosa, una de las principales características es que se traslada el culto o se centraliza solamente a Jerusalén, tanto de adoración como de sacerdocio, y se prohíbe rotundamente tener templos, sacrificios y sacerdotes fuera de Jerusalén bajo pena de muerte. Sin embargo, esta orden, como muchas otras que podemos entender en la política, no se llevaron en su totalidad. Una de las cosas, hubo, dos factores principales, hubo factores principales por los cuales no se llevó adelante esta política. La primera fue porque Josías fue asesinado por Egipto, por el faraón Necao, en batalla y no terminó su obra. Fue asesinado antes. Y número dos, porque muy poco tiempo después, en el 586, Israel fue exiliado a Babilonia y el templo fue destruido. Es decir, no hubo tiempo suficiente para que estas reglas fueran implementadas en todo Israel. Así que una cosa es lo que se quería hacer y otra es la que se realizó realmente. Yo sé que cuando lees la Biblia te puedes topar con esta idea de que eso se llevó y fue una realidad, pero no es así. Y no lo digo yo, hay muchas formas de demostrarlo que ya hemos hablado en esta página. Ahora entonces, esto se conoce como la reforma deuteronomista. Después hablaremos más de lleno de eso, pero el punto es que ellos querían centrar el culto y adoración a Yahvé exclusivo a Jerusalén. Entonces, el libro de Reyes es uno de esos escritos que tienen tendencia deuteronomista, al igual que el mismo Deuteronomio, Josué y Primera y Segunda de Reyes. Y entonces, por ende, tienden a silenciar o suprimir todo lo que implica un culto legítimo a Yahvé fuera de Jerusalén. ¿Y por qué estamos hablando del libro de Reyes? Porque ahí se encuentra esta cita que vimos hace un momento. En Segunda de Reyes 16:34 es donde se omite el templo de Yahvé en Samaria y se dice que no, que era un templo a Baal, pero eso no tiene mucha lógica. Por lo tanto, realmente podemos entender que la intención de los escribas de omitir el templo de Yahvé fue para que se suprimiera la idea de que habían templos y recintos sagrados fuera de Jerusalén. Pero hay mucha evidencia de que sí los hubo y fueron autorizados en su tiempo. Ahora les diré otra más sorprendente. Pero por eso se omiten o reinterpretan referencias a un posible templo de Yahvé en Samaria. Se tiende a presentar la religión del norte como idólatra o mitza, se desprestigia, y pasajes como Segunda de Reyes 17 reinterpretan la religión samaritana como un sincretismo con deidades mesopotámicas, lo que deslegitima su adoración a Yahvé. Es decir, que otra de las cosas que ustedes ya saben, que hemos platicado acá, es que la Biblia, como ya vimos, se escribe después del exilio, pero además de eso, la Biblia tiene una tendencia del reino del sur, de Judá, ya que ellos son los que la escribieron. No tenemos ni un solo libro escrito del lado del norte, ya que ellos habían sido exiliados antes del exilio babilónico por Asiria y fueron dispersados para siempre. Yo sé que también hay gente que cree que ellos regresaron en los últimos días, que las tribus perdidas viven bueno, en cualquier país de Latinoamérica, pero esas son ideas bastante fumadas que no tienen ningún respaldo científico, antropológico, arqueológico, cultural, etcétera. De eso no hablaremos porque está lleno de locuras y no basta no basta, bueno, no vale la pena hablar de eso, pero a fin de cuentas ellos fueron extraviados, eso lo sabe cualquier estudioso legítimo del tema, y nunca más regresaron. Por lo tanto, todas estas, pues, bueno, todos estos libros que tenemos fueron escritos por parte del Reino del Sur y hay una frase que dice que aquel que gana la guerra escribe la historia. Por lo tanto, lo que conocemos solamente es de un lado y como entendemos en la Biblia, ellos eran enemigos acérrimos, Israel y Judá, Reino del Norte y Reino del Sur. Por lo tanto, obviamente, si un enemigo escribe tu historia, no va a contar lo mejor de ti, sino lo peor. Y por lo tanto, siempre la Biblia tacha de idólatras, de paganos, de apóstatas
todos los reyes del norte prácticamente, aunque ahí aparece Elías y Eliseo, pero prácticamente todos son idólatras, todos son desviados, todos son paganos, todos son pues satánicos prácticamente. Y eso es porque eran enemigos y lamentablemente no tenemos ningún documento del Reino del Norte. Así que lo que leemos ahí no es otra cosa más que una, pues, interpretación del Reino del Sur para poder así ellos quedar como los auténticos, con el auténtico culto yavista y los demás, el Reino del Norte, como un culto pagano y alejado de el original. Ahora, tenemos evidencia textual, es decir, tanto en el escrito masorético como en Septuaginta, sobre esto. Comparando los escritos del manuscrito masorético, donde dice que erigió un altar a Baal en la casa de Baal, que construyó en Samaria, Septuaginta dice al respecto en el mismo pasaje, erigió un altar a Baal en la casa de sus abominaciones que construyó en Samaria. La Septuaginta elimina el nombre de Baal en la segunda mención y lo sustituye por sus abominaciones, lo que sugiere una corrección teológica. Ambas lecturas parecen versiones censuradas de una forma más antigua y problemática, que podría decir o haber dicho en su original, erigió un altar a Baal en la casa de Yahvé que construyó en Samaria. Y eso, como vemos, tiene más sentido. Tú ponte a pensar, o sea, más allá de sesgos religiosos o de otro tipo, o ateos, lo que tú quieras, es lógico, es la lógica. ¿Qué tiene más sentido? El texto masorético dice, eligió un altar a Baal en la casa de Baal que construyó en Samaria. ¿Para qué redunda o para qué es importante la idea de que construyó un altar si el problema era el templo de Baal? No tiene sentido si lo tomas en cuenta, lo analizas. Septuaginta cambia y dice, erigió un altar a Baal en la casa de sus abominaciones. Ya no agrega la palabra Baal nuevamente. Pero, ¿qué tiene más sentido? Una reconstrucción del pasaje que diría, erigió un altar a Baal en la casa de Yahvé que construyó en Samaria. Eso tiene más sentido porque entonces entendemos el por qué se escandaliza la versión al ver que él había construido un altar en la casa de Yahvé. Eso sí es más escandaloso, porque obviamente es una mezcla de cultos que ellos no querían y que ellos estaban condenando. Si ya hay un templo pagano, ¿para qué se espantan de que construya un altar? Pues ya es lo de menos. Lo peor fue el templo. Entonces, los estudiosos, hay versiones también latinas, más tardías, pero en latín, donde también corrigen este pasaje y donde también dan versiones diferentes a este pasaje. Por lo tanto, de ser así, la ofensa original sería que Acab construyó un altar a Baal dentro del templo de Yahvé, algo que los redactores posteriores no podían conservar. Era escandaloso reconocer que hubo un templo legítimo en el reino del norte y sobre todo en Samaria, que era la capital. Generalmente, la variedad de lecturas implica que el escrito original contenía algo que se había vuelto ofensivo en el judaísmo posterior. En consecuencia, es improbable que el escrito masorético represente la lectura original. El que leemos comúnmente muy posiblemente no es la lectura original, y es probable que el escrito más antiguo se refiera al templo de Yahvé construido por Acab en Samaria. Y esto implicaría por qué los testimonios del escrito masorético, Septuaginta y el latín antiguo tienen tantas lecturas diferentes. Es decir, no es normal que haya tantas versiones sobre un solo pasaje en este caso. Ahora, implicaciones religiosas. Aceptar que hubo un templo de Yahvé en Samaria implica que el culto yavista no era originalmente exclusivo de Jerusalén, por supuesto. Hubo diversas tradiciones de Yahvé, Yahvé de Jerusalén, Yahvé de Samaria, Yahvé de Temán, etcétera. Esto se compara a nuestros días, estimados amigos, de Yahvé de Samaria, Yahvé de Temán. Inclusive, como ustedes saben, hay inscripciones que se han encontrado en vasijas, eh, sobre todo en el área del Sinaí, donde unen la adoración a Yahvé con Ashera. Ya hemos hablado también de eso, la inscripción de Kuntilet al-Rug y también de Kirbe el-Kom, que es una tumba donde se habla de Yahvé de Samaria o Yahvé de Temán y su Ashera.
Es decir, que hay claras tradiciones de que había cultos religiosos en diversas partes del territorio israelita antiguo. Por lo tanto, no es de espantarse que también hubo templos en donde se adoraba o donde se ejercía este culto diferente. Repito, para verlo fácil para nuestros días, es como la adoración a Jesús, inclusive a María, que se lleva en diversas partes de un país o del mundo y que es, entre comillas, la misma María o el mismo Jesús, pero con diferentes nombres, a veces hasta con diferentes tonos de piel, ¿no? Eh, y diferentes santuarios. Al final es como la misma adoración, pero con rasgos distintivos de cada zona, ¿no? Hay un lugar donde le dicen el Señor de las llagas, es Jesús, pero es el Señor de las llagas ahí. Es el Señor de las siete caídas, es Jesús, pero con otro nombre, es etcétera. El caso es que es una misma adoración, pero diversificada por territorios, por tradiciones, con folclore propio. Algo semejante era con Yahvé. Había adoración en diversas partes del territorio israelita, inclusive puede ser fuera del territorio israelita, pero con sus propios folclore, sus propias tradiciones y cosas semejantes. En un lugar unían a Yahvé con Asherah, en otro lugar lo unían con Anat, en otro lugar lo unían con otra diosa y así sucesivamente, ¿vale? Ahora, la reforma deuteronomista y la posterior centralización del culto en Jerusalén borraron y deslegitimaron, perdón, bueno, volvieron no legítimo esos otros centros de adoración. El templo samaritano en el monte Gerizim, visto por los judíos de Jerusalén como herético y por los samaritanos como la restauración del culto original. Por ejemplo, tenemos también el caso de Juan capítulo 4 en el Nuevo Testamento, donde la famosa mujer samaritana se acerca a Jesús y le dice, oye, ¿a dónde es el lugar correcto de adorar? Porque ustedes dicen que es en Jerusalén y nuestros padres dicen que es en otro lugar. Y se refería obviamente a los templos, porque durante la época persa, los samaritanos levantaron su propio templo nuevamente en el monte Gerizim. Por lo tanto, había dos templos corriendo a la par en esa zona del mundo. Uno estaba en Jerusalén con Esdras y Nehemías y el otro estaba en Gerizim con los samaritanos. Y los dos estaban vigentes para cada quien que quisiera adorar en cada zona. A eso se refiere la mujer samaritana. Había centros de culto y cada uno decía que ellos tenían el legítimo. Los judíos de Esdras y Nehemías decían, este es el nuestro y es legítimo, es Jerusalén. Pero los samaritanos decían, no, el legítimo es de nosotros porque hubo un templo antes del exilio que estuvo en esta zona del mundo, en Samaria. Había aquí un templo a Yahvé y ese es el original. Y entonces cada uno tenía sus propios argumentos para decir que tenían el verdadero templo de Yahvé, cada uno en su zona. También basta, antes de enseñarte estas imágenes, quiero decirte algo muy importante que se me estaba pasando. Te decía que, bueno, hay el entender este pasaje como una forma de que está hablando de un templo de Yahvé y que quisieron eliminarlo de la Biblia en Samaria, es muy importante porque decíamos en este punto que tiene implicaciones graves religiosas, ya que el culto yavista se demostraría que no era originalmente en Jerusalén y exclusivo de ahí, sino que había muchos templos fuera y esto es una realidad histórica. Nunca ha existido un solo templo en Israel, no solo en Jerusalén, sino en Israel. Me refiero a que la Biblia dice que hay un solo templo elegido por Dios, que es Jerusalén desde Salomón y que cuando él lo dedicó, vino fuego del cielo, una neblina, la Shejinah, la presencia de Dios, y que ahí es el lugar donde Dios eligió para poner su nombre. Esa es la teología deuteronomista, ¿recuerdas? Pero la realidad histórica, porque la Biblia no es histórica, es de fe teológica, la realidad histórica es que siempre hubo más templos a la par del templo de Jerusalén, tanto antes del exilio con Salomón en el templo de Salomón, como después del exilio con el templo de Esdras y Nehemías. Antes hubo este templo, por ejemplo, el templo de Samaria, pero también otros santuarios. Y tenemos un testimonio extrabíblico, es decir, que aparece fuera de la Biblia, que es totalmente verídico, que es la llamada estela de Meshá. Ya hay un tema sobre eso en este canal, lo puedes checar gratis.
Y esa estela es muy importante porque data de 700 años antes de Cristo, 730 antes de Cristo, y es encontrada y pertenece al rey Mesha Moab, rey de Moab Mesha, así se llamaba, y aparece también en la Biblia ese rey, en Reyes. Bueno, él escribe una estela, es decir, en piedra, un escrito donde adora a sus dioses y agradece por la victoria contra el reino del norte de Israel, contra el rey Omri de Israel. Y en esta estela, algo muy importante, de lo cual aparece que veremos, repito, en el tema que viene, en unas horas, en unos días, no te lo pierdas, ahí aparece en la línea 14 de esa estela que hubo un santuario destruido por los moabitas, que fue el santuario de la ciudad de Nebo. Nebo es una ciudad que también aparece después registrada en la Biblia. Y ahí se dice en esa estela que el rey Mesha destruyó Nebo, mató a muchos israelitas y tomó los utensilios sagrados de Yahvé y los trajo a su pueblo para ofrecerlos delante de Chemosh, su dios. Es decir, que si él tomó utensilios sagrados de Yahvé según esa estela, que es totalmente verídica, obviamente, significa que había un santuario de Yahvé en la ciudad de Nebo. Esto comprueba una vez más, que no hay santuario exclusivo en Jerusalén ni antes del exilio ni después del exilio. Ahora, después del exilio tampoco hay exclusividad en Jerusalén. Se levanta el templo de Jericín por los samaritanos. Había un templo en Elefantina, Egipto, de la época persa, que también hay papiros de Elefantina, pero también hay otro templo que se levanta después de Onías, sacerdote Onías, en Egipto, y ese templo dura lo mismo que el templo de Esdras y Nehemías, inclusive es destruido también después de la época cristiana, o después del primer siglo, es decir, en la época cristiana, casi a la par del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. También ese templo es destruido prácticamente a la par en Egipto. Significa que existió durante todos esos siglos en Egipto sin ningún problema. Es decir, todo el tiempo, tanto antes como después del exilio, estamos hablando de santuarios diversos en toda la tierra de Israel, inclusive fuera de la tierra de Israel como es Egipto, y todos eran legítimos, eran autorizados, no eran condenados. Por lo tanto, si tú tenías la idea de que había un culto exclusivo en Jerusalén y un solo templo, ya desarráigala porque no es así. Históricamente no es así. Ahora, estas ruinas que estás viendo en pantalla pertenecen al templo situado en el monte Gerizim del que estamos hablando, que fue levantado durante la época persa. Obviamente ya son puras ruinas, ¿no? Ya no se puede apreciar un templo como tal, pero existen esas ruinas, es decir, ese templo es totalmente histórico, el templo samaritano de Jericó. Estas escaleras son las que conducían al templo del monte Gerizim, que también aún se mantienen en pie. Ahora, ¿qué significa esto como conclusión? Que el silencio, sobre todo del templo de Yahvé en Samaria, no es accidental, sino editorial y teológico. La pluralidad original del culto a Yahvé fue posteriormente reducida por la ideología deuteronomista a una sola forma legítima de adoración, la del templo de Jerusalén. Pero la arqueología y las variantes textuales, tanto de Septuaginta como del latín antiguo, dejan entrever un pasado más complejo donde Samaria tuvo su propio Yahvé y su propio templo, ¿ok? Repito, este tipo de pasajes tuvo que ser censurados de la Biblia hebrea, sobre todo por los manuscritos masoréticos tardíos, debido a que si esto se hubiera dejado así como si nada, y hubiéramos podido leer sin problema que había un templo en Samaria, ¿qué hubiera pasado? Pues lo que hubiera pasado es que el templo de Jericín de los samaritanos hubiera tenido un respaldo histórico, ya que ellos hubieran podido decir, ok, es verdad, había un templo en Samaria a Yahvé también muy antiguo, inclusive tal vez más antiguo que el templo de Jerusalén. Por lo tanto, esto les daba un respaldo teológico e histórico a los samaritanos de autenticidad. Y eso es lo que no quería el judaísmo del segundo templo,
ni, por supuesto, esa ideología que después también se refuerza con Esdras y Nehemías, donde querían aislarse de los demás grupos judíos inclusive y ver a todos los demás que estaban contra Esdras y Nehemías y su grupo élite, elitista, porque lo fue, como gente apóstata y gente que no estaba sometiéndose al verdadero, orden que se había dado y que supuestamente era respaldado por Dios. Por lo tanto, todos los grupos alternos a Esdras y Nehemías eran descalificados, entre ellos los samaritanos, que no quisieron cooperar con ellos y que levantaron su propio templo. Así que, pues bueno, este pequeño tema, pequeña charla, repito, porque es parte de lo que veremos en el tema que viene en estas horas o pocos días que se subirá nuevamente, es para que podamos entender la variedad de cultos que existieron en el antiguo Israel, que no hubo una exclusividad del templo de Jerusalén ni del culto en Jerusalén, que Yahvé fue adorado en diferentes lugares, en diferentes zonas del antiguo Israel. Inclusive hay cultos, no sé si puse esa lámina porque no recuerdo haberla checado ahorita, pero había reyes que tenían, aquí la puse, bueno, que tenían nombres teofóricos como Joacás o Cosías, Jehú, donde claramente son nombres teofóricos yavistas y esto indica que Yahvé era el Dios principal del reino de Israel. Así que el culto a Yahvé en Samaria no era marginal, sino oficial y estatal. Además, la tradición samaritana posterior afirma que su templo en el monte Gerizim fue el lugar elegido originalmente por Dios, rivalizando con Jerusalén. Si Acab o la dinastía Onri erigieron un templo a Yahvé en Samaria, esto sería el antecedente histórico religioso directo del posterior templo samaritano del periodo persa. Esta lámina creo que no la leí hace un momento, por eso me regresé. Pero entonces tiene implicaciones muy importantes el haber entendido que existió un templo en Samaria y en otras partes, porque eso legitimiza el culto externo a Jerusalén y por supuesto nos demuestra que la Biblia es un libro teológico no histórico y que no debemos ser radicales en la forma de entenderla. Como bibliografía y libros recomendables sobre estos temas se encuentra el libro de Jujá Pacala, que significa la palabra de Dios omitida en forma pues bueno, metafórica, o no, sino, bueno, porque así se le dice a la Biblia, ¿no? La palabra de Dios y por eso le puso ese nombre, pero es un muy buen libro. La palabra de Dios omitida, omisiones en la transmisión de la Biblia hebrea, es un libro buenísimo de crítica textual donde toma bastantes pasajes de la Biblia hebrea y los analiza y muestra las variantes en las traducciones griegas, hebreas, y muestra cómo muchos pasajes fueron corregidos teológicamente para borrar ese rastro politeísta de Israel o para borrar ciertas cosas como es el templo de Samaria que no les convenía a los judíos del segundo templo porque te necesitaban borrar ese rastro y crear una nueva idea, una nueva historia, una nueva teología. Entonces este libro es buenísimo en ese aspecto, bastante recomendable. No está en inglés, pero no es un libro difícil de entender en su esencia, es decir, lo hace muy práctico, explica demasiados pasajes este autor y lo hace bastante práctico, así que es una joya de libro totalmente recomendable por un servidor. La palabra de Dios omitida de Jujá Pajalá y también Historia del Antiguo Israel de Bill T. Arnold y Richard S. Hertz, una introducción a los problemas y fuentes, y también habla, por supuesto, de la religiosidad antigua de Israel y muchos pasajes que fueron alterados para construir la nueva historia de Israel, una historia teológica, pero no histórica del antiguo Israel, que es la que conocemos hasta la fecha normalmente. El tema que viene, repito, en unas horas, está atento o máximo 1 o 2 días, el tema que viene para que no se junten los dos, no lo vamos a subir tan rápido, se llama El origen cananeo de Israel. Así para que te vayas ahí frotando las manos porque lo vamos a ver, repito, en muy poco tiempo, en unas horas, máximo 2 días, el origen cananeo de Israel. Y hablaremos cosas muy interesantes, tanto del origen
étnico de Israel, de dónde viene el pueblo israelita, que no es Abraham, Isaac y Jacob, eso ya tampoco es verdad. No, de dónde viene Israel, unas nuevas hipótesis muy buenas, pero además pasajes de la Biblia que muestran ese sincretismo religioso del antiguo Israel, donde convivía la religión antigua cananea con la religión yavista, y hay pasajes que la Biblia dejó como un rastro de esa comunión que veremos en esa charla en ya muy pocas horas. Así que nos saludamos en muy pocas horas nuevamente, pero por lo mientras, pues repasa este tema, disfrútalo y nos saludamos muy pronto, estimados amigos. Que sigan pasando una excelente noche y su servidor, Donato Martínez Montalvo, pues, repito, regresará lo antes posible para una nueva charla. Un fuerte abrazo, estimados amigos, y nos saludamos lo antes posible.